Este coche tiene un problema y es suficientemente importante como para que haya una alternativa directa, que es el tercer coche más vendido en España, de entre los eléctricos, y sin embargo este coche ni siquiera esté entre los más destacados. En este vídeo te voy a contar cuáles son esas cosas que no te cuentan del Renault Megane E-Tech, una de las primeras apuestas sólidas, contundentes, realmente relevantes por parte de la marca francesa dentro de los coches eléctricos, dentro del mercado de los coches eléctricos, y una opción que evidentemente es técnicamente más atractiva que el Renault 5, pero que evidentemente también es superior en cuanto a precio y en cuanto a muchos otros aspectos. Bien, te voy a contar esas cosas que no te cuentan, por ejemplo, la autonomía real de este coche, la potencia de carga real y por supuesto vamos a ver si es un coche válido para poder viajar con relativa frecuencia y también pues vamos a hablar de cuál es ese problema tan relevante que lastra el rendimiento comercial de este modelo. El Renault Megane E-Tech a día de hoy solo está disponible con batería de 60 kWh y con 220 caballos de potencia. Y digo esto y lo remarco porque es un modelo que anteriormente estuvo disponible con la misma batería pero con 130 caballos y con una batería de 40 kWh y 130 caballos. ¿Por qué Renault ha ido reduciendo la gama para quedarse únicamente con la versión más alta de gama? Pues la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea, pero supongo que tendrá que ver con intentar que no se solape con el modelo inferior, con el modelo superior o incluso con los dos al mismo tiempo. Honestamente no lo sé, pero a día de hoy solo tenemos con nosotros la versión mejor del Renault Megane E-Tech, de todas las que han existido, y también es verdad que tenemos la versión que es más cara, claro. Empezaremos hablando de sus cifras de autonomía real. La marca declara que tiene una autonomía VLTP de 468 kilómetros. Eso es la autonomía homologada, pero evidentemente no es la autonomía que vamos a conseguir en circunstancias reales de circulación. La que podemos esperar está entre 270 kilómetros en el peor de los casos y 570 kilómetros en el mejor de los casos. Los datos son muy claros. En ciudad conseguiremos con clima frío 370 kilómetros y en ciudad con clima templado 570 kilómetros, que es la mejor cifra, como te decía anteriormente. Es decir, para ciudad es un coche que va realmente muy sobrado. En autopista, con temperaturas frías, 270 kilómetros, que es una cifra francamente muy buena. Ya nos permite plantearnos el viajar con cierta comodidad, hacer viajes largos sin que sean pues bueno, muy largos los tiempos de espera y sin que tengamos que hacer paradas demasiado frecuentes. En autopista, con clima templado, vamos a tener 350 kilómetros de autonomía y aquí evidentemente pues destaca con mucho más margen de maniobra. Y en uso combinado podemos esperar con temperaturas frías 320 kilómetros, que es una muy buena cifra, la verdad, y 440 kilómetros en uso combinado con temperaturas templadas. Recordemos, insisto, que es un coche con una batería de 60 kilovatios hora de capacidad útil, mientras que la capacidad nominal es de 65 kilovatios hora. Y Renault durante mucho tiempo, aunque esto está empezando a cambiar y ya sabemos que llegará una versión de Renault 5 con batería LFP bastante más barato, o por lo menos así debería de ser, pues bueno, Renault ha estado durante algún tiempo empeñada en hacer uso de las baterías NCM. Y perdóname que haga un paréntesis aquí, pero a mí me parece bien en el sentido de que estas baterías, pues es verdad, que dan unas velocidades de carga más altas y una mayor densidad energética. Pero es verdad que las baterías LFP, uno, son bastante más baratas, dos, sabemos bastante bien que son más seguras y tres, además sabemos también que tienen una vida útil más extensa. Este coche, por supuesto, tiene una arquitectura de 400 voltios para su sistema eléctrico y lo que es más importante es que es un coche que viene con una carga en corriente alterna de 11 kilovatios y que además se puede equipar con 22 kilovatios como opción. Algo que a mí personalmente no me parece necesario en absoluto, porque es verdad que este sistema de carga lo vamos a usar de normal en casa cuando estemos durmiendo o, en definitiva, en sitios donde a priori vamos a pasar bastante tiempo. Así que la carga lenta tampoco necesitamos algo como 22 kilovatios, pero está bien tener la opción. La verdad es que está francamente bien. Y en corriente continua, en carga rápida, tenemos soporte de hasta 129 kilovatios, que no es nada destacable, pero en realidad entra dentro de la media del segmento y bueno, pues está correcto. De hecho, el BYD Dolphin, que es el que lidera el mercado con diferencia, planteándose, como te digo, como el tercer coche eléctrico más vendido, pues la verdad es que solo llega hasta 89 kilovatios. Entonces, pues aquí tenemos una capacidad de potencia de carga rápida que está francamente bien. Ahora bien, ¿cómo rinde en circunstancias reales en la práctica este coche? Pues si usamos una toma de 50 kilovatios, según las pruebas que se han llevado a cabo,
mantiene una potencia pico de 50 kilovatios efectivamente, pero la potencia media que mantiene es de 47 kilovatios, cosa que me sorprende porque lo habitual es que sean capaces de mantener los 50 kilovatios incluso de media. Pero bueno, tampoco está mal, no es una, digamos, gran pérdida. Y si utilizamos un cargador de 150 kilovatios, que ya está por encima de su máximo de potencia, que insisto, son 129 kilovatios, va a mantener una potencia pico de 129, pero va a mantener una media de 88 kilovatios. Así que las cosas como son, tampoco es que tenga un rendimiento exageradamente bueno en carga rápida, pero tengo que decir, y esto es importante aclararlo, que tiene una curva de carga bastante singular. Es verdad que se mantiene muy alto hasta el 20%, del 0 al 20% en la carga inicial, y desde el 20% empieza a perder rendimiento de una forma honestamente exagerada. De hecho, sorprende cómo cae la potencia progresivamente desde el 20 hasta el 80% de manera continua. Si nos fijamos en los detalles, cuando está al 70% de la capacidad ya está prácticamente en 50 kilovatios, es decir, que en realidad tiene un rendimiento muy bueno hasta el 50% aproximadamente, incluso menos, hasta el 40%, pero se desploma de una manera exagerada a partir de la mitad de la carga. Algo que evidentemente pues hay que tener muy en cuenta, sobre todo porque es un coche que por autonomía sí que permite viajar, pero es verdad que su curva de carga no es especialmente buena. Pero en realidad el problema, el gran problema del que quiero hablar de este coche no es ese, sino su precio. Tened en cuenta que el BYD Dolphin, si está teniendo tantísimo éxito en el mercado, es, por un lado, porque es verdad que tiene una tecnología de referencia. Sabemos de sobra que BYD tiene muy buenas baterías y que las LFP, sus baterías Blade, son muy seguras y muy duraderas, pero además es que tiene un muy buen precio y sobre todo en relación a su muy completo equipamiento. Es un coche que no es especialmente agraciado a nivel de diseño, las cosas como son, y sin embargo se vende de maravilla porque BYD es referente tecnológico y porque BYD está planteando una estrategia comercial bastante más agresiva en este modelo en concreto. Mientras tanto, el gran problema que tiene el Renault Megane E-Tech y el motivo por el que no despuntan sus ventas, y no creo que lo hagan ni siquiera ahora que han reconfigurado la gama, y mucho menos cuando se han quedado solo con las versiones más caras de su catálogo, el problema está en el precio, y es que tiene un precio desde 35.155 euros, según el configurador de la marca, que es que lo tengo ahora mismo delante. Se han quedado solo con la versión Tecno, que tiene un equipamiento muy completo, la verdad, y han introducido la versión Sprint Alpine, que es más completa todavía en equipamiento y que sobre todo tiene un enfoque particularmente deportivo. Y esta versión tiene un precio desde 37.825 euros. Ni con ayudas este coche ha tenido un buen rendimiento comercial, y ahora que en este momento en el que publico el vídeo que no tenemos ayudas a la compra de coches eléctricos, no tenemos el Plan MOVES 3 activo, pues evidentemente ahora el rendimiento va a ser peor. Pero es que además hay que tener en cuenta que BYD ha sabido responder a la falta de Plan MOVES introduciendo por lo menos sus propias campañas promocionales, y Renault la verdad es que no está reaccionando en absoluto. Así que honestamente es una pena porque es un coche que por prestaciones, por dimensiones y por características en general es un coche francamente muy interesante, el Megane E-Tech, y a mí personalmente la verdad es que me parece muy atractivo a nivel de diseño, pero la verdad es que tiene el lastre de su precio y pues bueno, es una pena. Si te ha gustado este vídeo ya sabes, déjale un like, suscríbete y nos vemos a la próxima.